Queridos hermanos, hoy es 24 de mayo de 2023. Estamos aquí en la Plaza de San Pedro. Vean ustedes la Plaza de San Pedro, donde vamos a tener el encuentro con el Papa, la audiencia papal. Qué alegría poder nosotros experimentar este momento de fe. Peregrinos del mundo entero vienen a este lugar. El centro ahorita del cristianismo está aquí en Roma, la sede. En un comienzo fue en Jerusalén y cuando ya ha ido creciendo la iglesia, se centró en Roma para poder extender el evangelio al mundo entero. Por eso todos nosotros, queridos hermanos, vamos a gustar, a saborear este encuentro con el Señor a través de la audiencia papal, el encuentro con el Papa, donde todos nosotros vamos a ir a gustar y a saborear este momento tan especial en la fe. Bendito sea Dios que nos brinda esta bella oportunidad. Alabado sea el Señor. Aquí tenemos la Basílica de San Pedro. Allá tenemos arriba la cúpula. Ahí tenemos también donde están los apóstoles. Estos apóstoles que son aquellos testigos del Evangelio, aquellos testigos fieles de Cristo y que nos dieron ese testimonio hermoso de confiar, creer en nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 16:18 le dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ciertamente Cristo ha edificado su iglesia en la persona de Pedro. Y ahí entonces, de ahí en adelante, pues la iglesia ha vivido su fe en la iglesia de Cristo, basada en Pedro como piedra visible aquí en el mundo. Bendito sea el Señor por esa bella oportunidad que nos brinda de gustar y saborear el encuentro, sí, con el Papa, el encuentro de fe. Sí, señoras y señores. Esta es la experiencia que estamos viviendo aquí en el Vaticano. Vean ustedes algo tan hermoso como esto. Queremos compartirlo con todos ustedes. Bendito sea el Señor que nos brinda esta bella oportunidad de reunirnos como hermanos para celebrar la misma fe. Dios les bendiga a todos. Ya estamos en el proceso. El Papa está dando la vuelta en la Plaza de San Pedro, saludando a los peregrinos. Aquí vemos entonces, queridos hermanos, esta experiencia bonita. Allá vemos el Papa, allá vemos el Papa. Ya viene pasando, vean ustedes, viene en el carro, que la experiencia fantástica, maravillosa, que está viviendo la gente aquí en la Plaza de San Pedro. Bien, aquí ven ustedes la experiencia, véanlo ustedes aquí. Ahí viene el Papa, ahí va pasando, allá va pasando el Papa, ahí va pasando el Papa, claro que sí, la experiencia, vean ustedes la experiencia bonita aquí va pasando el Papa, vean ustedes esa experiencia bella que tenemos nosotros aquí, los cristianos, de estar en contacto con el Papa, que es el vicario de Cristo aquí en la tierra y sucesor de San Pedro. Aquí en nada más ni nada menos que en la Basílica de San Pedro. Es la experiencia maravillosa del pueblo cristiano, se alegra y se goza y nosotros queremos compartir esa bella experiencia con todos ustedes porque Dios nos regala esa hermosa experiencia. Vean, sí señoras y señores, desde aquí, desde la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Aquí estamos gustando, saboreando, señoras y señores, esa bella experiencia, sí, esa bella experiencia que tenemos de disfrutar el encuentro con el Papa Francisco. Hoy, 24 de mayo de 2023. Sí, señoras y señores, ahora vamos viendo ya la Basílica de San Pedro. Miren ustedes allá la cúpula de San Pedro,
Ahí tenemos los apóstoles. Vean ustedes aquí, los apóstoles. Enfoquemos aquí al apóstol, uno de los apóstoles, creo que es San Pablo. Este es uno de los apóstoles, San Pablo. Vean ustedes a San Pablo aquí, si no me equivoco. Es de San Pablo, a lo que yo veo, está muy lejos. Y aquí tenemos a San Pedro, el otro apóstol. Aquí el otro apóstol, ¿dónde está San Pedro? Aquí está San Pedro, vean ustedes. Sí, señoras y señores, San Pedro lo tenemos aquí con las llaves. ¿Sí? Y aquí estamos, esperando pues el encuentro con el Papa. El Papa va a dirigir pues las palabras a todos los peregrinos en esta plaza. Vean ustedes, ahora vamos a ver un poquito, vamos a mostrar la cantidad de gente que hay en esta plaza. Vean ustedes, gente de todas partes del mundo. Observen ustedes la cantidad de gente que hay en esta plaza viviendo su fe, esa fe que Dios nos regala y que el Papa viene a confirmar en este momento para todos los cristianos. Dice Efesios capítulo 3, versículos 20-21. A Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Esto significa entonces, queridos hermanos, que todos nosotros podemos tener la experiencia de darle la gloria a Dios en la iglesia. Así un saludo a todos los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Qué bella experiencia de estar aquí en Roma. Un gran regalo con los peregrinos que han venido de todas partes del mundo a gustar, a saborear la experiencia de fe. Esta experiencia que no tienen los hermanos separados, que se lo pierden por no estar en la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo estamos disfrutando, gustando esa gran experiencia de estar en sintonía con el Papa. Bien. Sí, señoras y señores, ustedes pueden ver esta gran experiencia. A ver, móntese ahí en la silla. Móntense allá. Señoras y señores, aquí está la experiencia con el Papa. Sí, háganle zoom. Aquí está el Papa. Ahí está el Papa. Vean ustedes la experiencia con el Papa. Su Santidad, el Papa Francisco. Hoy, aquí, 24 de mayo de 2023. Bendito sea Dios. San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 8 en adelante: soy como un aborto por haber perseguido la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios. O sea que hay una iglesia, y esa iglesia, Cristo dejó un representante a Pedro, Juan 21:15. Pedro, me ama más que esto, apacienta mis ovejas. Pedro, me amas, apacienta mis corderos. Pedro, me quieres, apacienta mis ovejas. 3 veces le preguntó a San Pedro para darle la autoridad de guiar a la iglesia. Y en esa iglesia estamos todos, aquí los católicos disfrutando. Vean ustedes qué hermosa experiencia de fe. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, según dice Colosenses 1:18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Tenemos la experiencia de estar en la una y única iglesia que fundó Cristo. Esto se lo pierden los hermanos separados. Ellos no pueden vivir esa fe de tantos años de estar en la iglesia de Cristo, 2000 años de trayectoria, 2000 años de vida cristiana, 2000 años de fe, y queda registrado, sí, en la historia. Queda registrado. El mundo entero sabe a través de la historia, y aquí están las pruebas. Estos edificios comprueban la existencia de la iglesia de Cristo desde el comienzo, cosa que los hermanos separados no tienen y se lo pierden. Ojalá y algún día ellos pudiesen ver por qué ellos no están en la iglesia de Cristo, que tiene 2000 años, sino en una iglesia secta que se llama, porque salió de la iglesia y hace poquitos años. Tiene 10 años, otros 50 años, otros 100 años, otros 200 años, el más antiguo, 500 años. Ven ustedes entonces la experiencia que tenemos aquí de estar con el Papa, el vicario de Cristo. Todos nosotros podemos gustar esa gran experiencia. Allá en Lucas 22:31, Jesús le dice a Pedro: Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para
zarandearlos a ustedes como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. Tú, cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Y eso es lo que el Papa está haciendo hoy, precisamente, fortaleciendo la fe de los hermanos. Los católicos en el mundo entero se ven fortalecidos hoy por el Papa, el vicario de Cristo. El mundo entero, a través de las redes sociales, es capaz de ver la audiencia papal. Y nosotros aquí, peregrinos, podemos disfrutarlo más de cerca. La audiencia papal, el fortalecer la fe de los hermanos, de lo que dice la Sagrada Escritura. Ese es el trabajo del Papa y nosotros estamos aquí gustándolo y saboreándolo y compartiéndolo con todos ustedes. Sí, queridos hermanos, bendito sea Dios por esta experiencia que nos regala de fe, una experiencia de fe, de unión con los primeros cristianos a través del Papa Francisco, que nos une con los otros papas, de los cuales él es sucesor y que viene de San Pedro. Eso se llama la sucesión apostólica, que se ha transmitido de generación en generación, como dice Hechos 8:18, a través de la imposición de las manos, se daba el Espíritu Santo y la capacidad de transmitir ese poder a otros. Eso no lo tienen los protestantes, lo tenemos solamente dentro de la Iglesia Católica, lo que se llama la sucesión apostólica. Sí, y aquí vemos al Papa subiendo ya a la tarima, donde va a dirigir las palabras al pueblo y todos vamos a escuchar esta bella experiencia de fe que el Papa nos va a transmitir hoy, el compartir la palabra de Dios. Él, en un mensaje corto, nos va a transmitir ese mensaje cristiano a todos los cristianos que vienen desde Cristo, que llevamos 2000 años en este planeta. Aquí sí, aquí va a comenzar la audiencia general. Sí, va a saludarnos haciendo la señal de la cruz, la señal de todos los cristianos, la señal de la cruz. Nos preparamos pues para la oración con el Papa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Papa, como sucesor de San Pedro, va a dirigir unas palabras a todos los peregrinos. Va a leer el Evangelio de San Mateo. Sí. El discípulo no es mayor que el maestro, ni el siervo es más grande que el Señor. Es suficiente que el discípulo sea como el maestro y el siervo como su Señor. Quello che vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. Parola di Dio. Te lo vamos, Señor. Sí, aquí ve la alegría de los peregrinos al escuchar la voz del pastor. Están leyendo el Evangelio en varios idiomas para que los peregrinos del mundo entero puedan oír la voz en la voz del Papa, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todos vamos a gustar la palabra de Dios de parte del Papa. ¿Qué dice Jesús? Fortalece la fe de sus hermanos. Y ese es el trabajo del Papa, precisamente, fortalecer la fe de todos los cristianos. Bendito sea Dios, que nos brinda esta bella oportunidad hoy, 24 de mayo de 2023. 24 de mayo. Sí. Seguimos escuchando en otros idiomas el Evangelio de San Mateo, que el Papa va a compartir hoy con todos nosotros. Sí. Qué bella experiencia. Vean los muros que llevan tantos años, que son testigos de la unión de los apóstoles
con el Papa, o en la historia de ser luz en el mundo, de la Iglesia de Cristo, ir a proclamar el Evangelio al mundo entero. Aquí están los peregrinos de todas partes que vienen a este lugar, comprobando que la Iglesia Católica es la única que fundó Cristo hace 2000 años, y a través de todas estas edificaciones que llevan tantos años, ahí pueden comprobar que la única iglesia que fundó Cristo es la Iglesia Católica, no solamente en las Sagradas Escrituras, también en la historia, las edificaciones. Aquí tenemos, lo va a leer ahora en castellano, el Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los apóstoles: el discípulo no es más que el maestro, ni el servidor más que su dueño. Al discípulo le basta ser como su maestro, y al servidor como su dueño. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día. Y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Luego, después que se lea en varios idiomas, el Papa va a dirigir sus palabras a todos los peregrinos del mundo que se acercan a este lugar Leitura do Evangelho de São Mateus. para vivir la experiencia. Jesus disse ¿Qué aos 12: o experiencia? discípulo não está acima do Aquí mestre, hay nem o gente servo de acima todos do los Senhor. países del mundo, Basta ao discípulo hombres, ser mujeres como o y mestre, niños, e ao servo jóvenes, ser como o que Senhor. pueden O que ver vos digo às en la escuras, actualidad dizei-o à luz cómo do se dia. prolonga el E mensaje que de Cristo, escutais ao ouvido, cómo la Iglesia de Cristo proclamai-o sigue sobre os siendo terraços. A palavra da la salvação. mensajera del Evangelio, como la tarea de Cristo. Vayan y anuncien el Evangelio a toda criatura. Se sigue realizando hoy, aquí, en pleno siglo XXI, en la plaza de San Pedro. Sí, señoras y señores, qué hermosa experiencia. Vean ustedes, esto es único. Un saludo para todos los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Un saludo a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Poder saludarles desde aquí de la Basílica de San Pedro. Estamos transmitiendo la experiencia en vivo que estamos saboreando hoy 24 de mayo de 2023. Ojalá que ustedes pudieran tener esa experiencia un día de visitar Roma para que vean cómo hay testimonio de los cristianos de los primeros siglos. Los cristianos de los primeros siglos que se unen con los cristianos actuales del pleno siglo XXI. Un saludo a los que nos siguen a través de las redes sociales, que están pendientes de formarse, de gustar cada día su fe y acrecentarla. Les felicito, les animo a seguir adelante. Sigan adelante, vale la pena, porque Dios quiere que todos nosotros sigamos viviendo esa experiencia. ¿Sí? Bendito sea Dios por todos ustedes, queridos hermanos, que han comenzado a escuchar la palabra de Dios con fe, con alegría, y que cada día se alimentan más de las enseñanzas que a través de este canal se van transmitiendo. Bendito sea el Señor por todos ustedes, sigan adelante. Les animo a no perder la fe, a vivir esa experiencia con Dios todos los días de su vida, a enamorarse de las Sagradas Escrituras, sí, a enamorarse de la Iglesia. Aquí viene entonces la palabra del Papa. Un saludo. El Papa está saludando a todos los cristianos. El Papa va a hablar de la catequesis a todos los cristianos. Sí. Sí, un testimonio. Él va. El Papa está hablando del celo apostólico, el celo que tenían los apóstoles por llevar el Evangelio, porque querían la salvación de la humanidad. Ese es el trabajo propio de la Iglesia, llevar el Evangelio.
anunciar el Evangelio al mundo entero. Los santos, los mártires. Hay un sacerdote coreano que viene a traer la experiencia de fe. Yo simplemente voy comentando lo que dice el Papa. El Papa no es la traducción, sino de una vez lo que el Papa nos está enseñando. No es la traducción, sino es decirles, compartir con ustedes la idea, traducido de una vez al castellano, digámoslo así, que todos ustedes puedan entender. La evangelización desde el principio. En el Evangelio de Cristo, los santos han dado ese testimonio. Y nosotros tenemos que darlo, tenemos que seguirlo dando. La vida de los santos, especialmente ese santo que el Papa está hablando, un santo coreano, el ejemplo para todos nosotros a seguir. Es la propuesta para que todos vivamos y creamos el Evangelio. Dice que en el tiempo algunos coreanos fueron perseguidos, dieron la vida por la fe. Ellos creyeron en Jesucristo en Corea de esa época y dieron el testimonio de Cristo, dieron la vida por Cristo. Celo apostólico, la capacidad de dar la vida por Cristo, por su Evangelio. Creo que en el mundo en que ustedes y yo vivimos es necesario volver a activar ese celo apostólico y estar dispuestos a dar la vida por Cristo. Porque si ustedes recuerdan a San Juan capítulo 16, versículo 1 en adelante, dice que llegará el momento, y ha llegado, en que aquellos que los maten a ustedes creerán que están dando gloria a Dios. O sea, los perseguirán. Y esto está escrito, dice el Señor, y se lo he advertido para que ustedes cuando sucedan sepan que ya se los dije. Entonces, hoy necesitamos cristianos que den verdadero ejemplo del cristianismo, de valentía, de entrega, de celo apostólico. Los apóstoles lo hicieron. Los apóstoles fueron capaces de vivir esa experiencia. También ustedes y yo. El mismo Jesucristo nos enseña: el que quiera ser discípulo mío, nieguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. El mismo San Esteban, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, nos muestra cómo también dio la vida por Cristo. Fue capaz de testimoniar con su sangre lo que había predicado. No tuvo miedo a morir. Dio la vida completa por el Señor. En Mateo capítulo 10, versículo 28, también nos dice que tenemos que dar la vida. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Esa es la realidad del cristiano, la disponibilidad que deberíamos tener los cristianos todos los días. Tener una pasión por la evangelización al punto de dar la vida por Cristo. Y dice el Papa, es un don del Espíritu Santo, como aquellos coreanos que dieron la vida por Cristo. También ustedes y yo tenemos que llenarnos de gran valor. Y ese valor lo da el Espíritu Santo para dar la testimonianza en medio del mundo. Testimonio del Evangelio. O sea, hacen falta muchos cristianos auténticos que sean capaces de dar testimonio al mundo. Es el reto para ustedes y para mí. Sí. Aquí está hablando de este sacerdote que siendo seminarista era capaz de vivir, incluso siendo seminarista, su fe, a pesar de que estaba rigurosamente prohibido. También nosotros tenemos que, a pesar de las tormentas, las dificultades, ser capaces de evangelizar, misionar.
misionar, lo propio de la iglesia. Marcos 16:15, vaya, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, el que no será condenado. Es motivo de salvación, es motivo de condenación. Salvación para quien crea en el Evangelio. Salvación gracias al que lleva el Evangelio. Y condenación para aquel que no quiera creer, que rechaza el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícelos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Él está hablando de los santos coreanos que fueron capaces de dar la vida por Cristo, por llevar el Evangelio, por la misión. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícelos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. He aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor sigue cumpliendo esa promesa. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Aquí tenemos esa gran experiencia de Jesucristo a través del Papa, dándonos el alimento espiritual, la palabra de Dios, que nos alimenta a cada uno de nosotros. Esa es la dicha de estar en la iglesia. Distinto a estar en una secta donde la gente no puede gustar y saborear la herencia cristiana que nos dejó Cristo dentro de la iglesia. Si hay algo importante en la vida cristiana es la evangelización, dice el Papa. Y es la gran verdad. Esto es lo propio del sacerdote, del obispo. Es lo propio del cristiano. Evangelizar la familia, evangelizar los compañeros de trabajo, evangelizar en la escuela, evangelizar en el liceo, y evangelizar con la fuerza del Espíritu Santo. Ahí tenemos la fuerza, la gracia, porque si no, no podemos nosotros trabajar. Bueno, incluso en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, la gracia del Evangelio que Jesús le dio a los apóstoles, donde dice, recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Serán mis testigos a Jerusalén, a Samaria y hasta los confines de la tierra, con la fuerza del Espíritu Santo. El Papa hoy nos está recordando esa vocación a evangelizar. El Papa nos está llamando a activarnos en esa tarea de la evangelización. Es la misión propia de la Iglesia. A veces nos preguntan por qué la Iglesia católica, ¿dónde aparece la palabra católica? Porque Jesucristo dijo, vayan y predican el Evangelio a toda criatura. O Mateo 28, 19, vayan que todos los pueblos sean mis discípulos. O sea, el Señor lo mandó al universo entero. La misión de la Iglesia es la universalidad del Evangelio. Por eso cuando se llama Iglesia Católica está diciendo que la Iglesia es universal. Una iglesia que no es para un grupito, sino para todos, que no está en un solo lugar, sino en el mundo entero, cumpliendo la misión del Señor. Se llama Iglesia Católica para la Iglesia recordarse todos los días que lo propio es evangelizar, que el celo apostólico no es otra cosa sino buscar la salvación de las almas. Los apóstoles, ese era su celo apostólico, no querían que las almas fueran robadas por el enemigo, sino que al contrario, querían que ese evangelio salvara a todos los seres humanos y las almas fueran para Dios, pues para eso Dios nos creó, para Él mismo, para que nosotros podamos ser santos, alcanzar la salvación eterna. Esto es lo espectacular. Por eso un cristiano no puede rechazar la vocación a evangelizar, donde quiera que se encuentre. Todo grupo de apostolado debe evangelizar. Un grupo de apostolado, un cristiano, una familia cristiana que no esté dispuesta a evangelizar, está perdiendo el tiempo, no está cumpliendo su misión, está perdiendo el tiempo a nivel espiritual.
no está ejercitándose en lo que su maestro, en lo que su Señor le ha mandado. Ha renunciado precisamente a la misión que el Señor nos ha dejado. Vean ustedes, queridos hermanos, la experiencia hermosa que Dios nos regala de estar buscando hoy día el Evangelio de Cristo de parte de labios del sucesor de Cristo, el Papa Francisco. Aquí el Papa está saludando en español a los de lengua francesa. Ajá. Está saludando a muchas personas, a grupos. Él está saludando de modo especial a los de Francia. Que Dios les bendiga. El Papa acoge a los cristianos del mundo entero, cual padre a sus hijos. Y dentro de los peregrinos, tantos peregrinos que hay, estamos los peregrinos que venimos a los lugares marianos, que pasamos por Portugal, por España, por Francia, por Italia. Ahora estamos precisamente aquí en el Vaticano compartiendo con ustedes en este instante, este momento rico en la fe que nos entusiasma, que nos anima, que activa nuestra vida espiritual y que nos pone tan cerca de Cristo a través del jefe que Él dejó dentro de la iglesia. En Mateo 16:18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Y lo más hermoso que dice, y a ti te doy la llave del reino de los cielos. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Pues esa autoridad que le dio a la iglesia no se la ha quitado todavía. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Por eso aquí en la Basílica de San Pedro encontramos una imagen impactante de San Pedro con las llaves. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. La llave es símbolo de que Jesús ha dejado la iglesia para abrir las puertas del ser humano, la puerta de la salvación. Por eso la iglesia es sacramento de salvación, por medio de la cual ustedes y yo podemos alcanzar la salvación. Por eso le dio las llaves a Pedro. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Cosa que se están perdiendo los protestantes. De no tener la llave, la oportunidad de poder entrar a la salvación con facilidad. Por eso ellos tratan de entrar por otro lugar, no por la puerta. Y lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo. Ha dejado la autoridad en la iglesia, una gran autoridad, pues le ha dado, le ha dicho la promesa. Lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado. En en Efesios capítulo 1, versículo 22, dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y de su cuerpo, la plenitud de la que lo llena todo en todo. Qué hermoso ver ustedes esa oportunidad de ustedes y yo estar en la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo. Y en ella está la plenitud de Dios. La plenitud de que lo llena todo en todo. La plenitud de Dios está en la iglesia, según dice Efesios 1:22. También en Efesios capítulo 3, versículo 10 dice que para que se diera a conocer las muchas formas de la sabiduría de Dios, para eso está la iglesia. Que Dios ha querido mostrar la sabiduría, las muchas formas de su sabiduría a través de la iglesia, para que los poderes de arriba, los poderes de abajo, puedan ver, mirando la iglesia, las muchas formas de la sabiduría de Dios. Vayan, apele por la Biblia para que vean que las muchas formas de la sabiduría de Dios
La podemos conocer a través de la iglesia. Y esto es lo que los hermanos separados no saben. También en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15, San Pablo le dice a Timoteo, si me demoro para que sepas cómo tiene que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad. La iglesia del Dios vivo. Puede subrayarse, la iglesia del Dios vivo. O sea que Dios dejó una iglesia. Hablaba una vez con un hermano separado y me decía, señor cura, nosotros no necesitamos de la iglesia. Nosotros los evangélicos no necesitamos de la iglesia. Nosotros nos salvamos creyendo en la palabra de Dios y nos aferramos a ella. Y lo que ella diga para nosotros es palabra de Dios y eso es lo más importante y eso es lo que tenemos que cumplir, no lo que diga la iglesia. Y con gran dolor, porque me da dolor, le dije, ¿de verdad lee la Biblia? ¿Estás convencido que lees la Biblia para cumplirla? Que no te importa la iglesia sino la palabra de Dios, porque al cumplir la palabra de Dios va a tener vida eterna. Me dijo, claro que sí. Le dije, pero bueno, no se contradiga, porque si usted dice que cree en la palabra de Dios, y usted dice que se aferra a la palabra de Dios, y usted dice que solamente hace lo que diga la palabra de Dios, ¿por qué usted no hace lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la iglesia? Efesios 3, 20, 21. A Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no soy capaz de hacer eso? Si es verdad que usted quiere darle la gloria a Dios, si eso es verdad, y cumpliendo la Biblia, pues la misma Biblia dice que a Dios se le da la gloria en la iglesia. ¿Por qué no cumple lo que dice la palabra de Dios? Si la Biblia dice que Colosenses 1:18, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, ¿por qué no lo cree? ¿Por qué no lo cumple? Y si el Papa ahorita está hablando en español, está hablando... Ah, no. Ah, pensé que estaba hablando en español ahorita. Pero dando un saludo. Pero bueno, seguimos. Si tú dices, hermano evangélico, que cree en la palabra de Dios y que eso es lo que cumple, ¿por qué no cree en la palabra de Dios que dice que Dios ha querido dar a conocer su mucha forma de la sabiduría de Dios en la iglesia de Colosenses 3:10? ¿Por qué no lo cree? ¿Por qué no cree donde dice Efesios 1:22? Lo sometió todo bajo sus pies y a la iglesia la constituyó su cuerpo y él es la cabeza. Aquí está saludando, le están hablando en español, diciéndole que todos los peregrinos le muestran el cariño, el afecto al Papa por ser el pastor de toda la iglesia. Vamos a ver qué responde el Papa a los peregrinos que han venido y que hablan el español. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Ajá. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica. El que el Papa va a bendecir a todos los fieles, los que están aquí presentes y los que nos siguen a través de las redes sociales, porque ustedes también están gustando, saboreando este momento. Perfecto. Aprovechen la oportunidad de los objetos sagrados, sean bendecidos por el Papa. En este momento que usted está siguiendo este acto de fe, de piedad, a través de las redes sociales. Ahí viene el Papa hablando en español. Quiero presentarles otro testigo del celo apostólico. El Papa va a presentar otro testigo del celo apostólico. San Andrés Kim-Taegong fue el primer sacerdote mártir de Corea. Hablando de un sacerdote Hace 200 años hubo en aquel país de Corea. una fuerte persecución.
Está hablando de la persecución confesar la fe que hubo abiertamente. en Corea, donde no se podía Nos confesar dan pruebas de este celo. la fe En la abiertamente. primera, vemos a San Andrés ante la dificultad De San más Andrés, opción que encontrar a los fieles en público y lograr reconocerse sin que nadie se dé cuenta. sin que nadie se dé cuenta, a escondida, llevando a la gente a orar. Estas, las palabras que había que decir, eran discípulos de Jesús. Las palabras que tenían que decir eran discípulos de Jesús. Se puede decir, ya en ella supone la vida del Evangelio y testimonial. Diciendo que ahí estaba el resumen de lo que era el Evangelio. Era seminarista, Y ser capaz de dar testimonio. caminando en la nieve para buscar un misionero y completamente agotado, cayó por la tercera vez. Pero de alguna manera, una mano amiga lo ayudó. Que cuando era seminarista cayó agotado y una mano Fue a amiga seguir adelante. lo empujó, una mano amiga lo empujó y le ayudó a seguir adelante. El Papa dice que ahí podemos sacar la lección que aunque caigamos podemos levantarnos de nuevo porque nuestro Señor Jesucristo nos sostiene. Ahí está saludándonos en la lengua española a todos nosotros. Aquí, eso, aquí. Estamos en la lengua española. Sí, el grupo de mexicanos, venezolanos que venimos a escuchar al Papa, nos alegramos, porque yo soy peregrino con los mexicanos y los venezolanos. Aquí estamos todos disfrutando de esa experiencia. El Papa nos invita a ser amigos de Cristo para perseverar en el camino del bien hasta el final, sin desmayar. Está pidiendo a Dios que nos bendiga y que la Santísima Virgen nos cuide. Es una espectacular bendición, una gracia para nosotros, también para ustedes, también para ustedes. Fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar e vir ao verbo. Siguen hablándole de parte de otros fieles en otros idiomas. Do seu ministério Y apostólico. el Papa pues es el padre de todos los No creyentes. final desta audiência, Así se acuerdan faremos a oração do Isaías Pai Nosso 22, em 20 latim. al 22, O Santo donde el Padre rey dejaba considerará a bênção apostólica a su como encargado, pensamento mayordomo, essencial às crianças, y dice en las Sagradas e aos Escrituras doentes. que todos los súbditos del Abençoará rey também os textos debían llamar e demais al objetos mayordomo de devoção papá, que cada tratarlo tiver como un consigo. papá, los súbditos del rey. Por eso Resumo da catequese nosotros los que o Santo súbditos de Padre Cristo, acaba de pronunciar. al jefe que ha dejado Cristo en la O iglesia, le exemplo llamamos de papá. alguns santos e santas Papa. é uma grande ajuda F. para Que a crescermos veces los no protestantes seu no saben por apostólico. qué en la iglesia católica llamamos al Papa Foquémonos Papa. no testemunho do primeiro Porque sacerdote coreano, Isaías o 22, mártir 20 Santo al André 22, Daegon. nos muestra que ese Anunciou o evangelho jefe, há cerca de que 200 el anos, rey deja, quando a el Coreia rey es Cristo, enfrentava uma a ese encargado mayordomo Pedro, perseguição da fé cristã. lo nombraba A papá vida de Santo de André todos los súbditos y le daba las llaves del reino, aspectos las concretos. llaves del reino, como lo hizo Cristo É o con modo como San ele se aproximaba Pedro. e Y le daba la falava aos autoridad, fiéis. lo que ate quedará atado, lo que desate Tinha de quedará os desatado. encontrar em espaços Era el representante identificava-os como del rey. sinal de Por eso el Papa reconhecimento es el representante de Cristo en la tierra. Los hermanos separados como no pueden E então, ni tienen constancia de que ellos son cristianos, pero recientemente nacieron, no son los cristianos antiguos, verdaderos, auténticos. Entonces simplemente dicen, no, el Papa es el anticristo, el Papa es la bestia. mesmo ¿Para qué? correndo sérios riscos, Para que la gente no pueda ver que ellos no son los verdaderos cristianos. Se llama una cortina de humo para que la gente no pueda detectar verdaderamente que Cristo ha dejado dentro de la iglesia un papá, outro aspecto da alguien sua que vida, guíe, que oriente, que corrija a todos los miembros de la iglesia. quando lhe coube Es una a correr experiencia secretamente muy hermosa os missionários de poder nosotros detectar não era fácil. que sí Cristo Uma dejó vez teve de un caminhar jefe, longamente na neve, un pastor sem comer, dentro de la acabando iglesia. por
Mateo capítulo 10, versículo 1, cuando habla que Jesús llamó a los apóstoles. Dice, en primer lugar, Pedro, después Santiago, después, bueno, está hablando en primer lugar, el primero de todos, Pedro. Así lo habla San Mateo, capítulo 10, versículo 1. Y después los demás están junto a él. También el día de Pentecostés, en el capítulo 2, versículo 13. La Biblia dice que cuando viene el Espíritu Santo es Pedro quien se levanta, se pone de pie, y de parte de los demás, en compañía con los demás, pero siendo la voz de los demás, San Pedro es el que dice qué es lo que está pasando. No estamos borrachos, es que el Espíritu Santo está obrando. Entonces es necesario que veamos cómo San Pedro va a ser guía dentro de la iglesia. También ustedes verán que Hechos capítulo 15, versículo 1, hay un gran problema y por eso sucedió el primer concilio plenario, el primer concilio de la iglesia, el primer concilio de la iglesia, cuando querían imponer en la iglesia algunas cosas que no eran según el Evangelio. Pablo y Bernabé se opusieron, pero no le hicieron caso. Hubo un enfrentamiento y tuvieron que tomar la decisión de ir a donde estaban los apóstoles que Cristo había instituido en la iglesia. Allí les expusieron las cosas. Y dice la Biblia que después de una larga discusión, versículo 12, después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra y dijo, y todo el mundo escuchó, y luego al escuchar, entonces se dan cuenta que Pedro era el jefe. Y cuando Pedro habla, todo el mundo calla, porque él es el que Cristo dejó como encargado de su iglesia. La iglesia es la gran familia de los hijos de Dios. ¿Y en qué familia no hay un jefe? En toda familia hay un jefe. Está el papá, o está la mamá, o está el hijo mayor. Pero siempre hay un jefe. Y los demás pues deben someterse. También en la iglesia católica, que es la gran familia de los hijos de Dios, hay un jefe, que es el Papa. Y todos nosotros pues obedecemos las normas del Papa. ¿Por qué? Es el encargado que Cristo dejó dentro de la iglesia. Y los hermanos separados que dicen, no queremos ningún jefe en la iglesia, aquí todos somos iguales, mentiras. Si todos fueran iguales en los hermanos separados, entonces un día uno cobraría el diezmo, el otro día lo cobraría otro, al otro día lo cobraría otro, pues todos son iguales. Vean que no todos son iguales. El que cobra el diezmo siempre es el mismo. ¿Por qué? Porque no todos son iguales. Pero es que nosotros queremos, es que nosotros estamos de acuerdo porque Él va a administrar el dinero y Él va a construir templos y Él va a hacer que el Evangelio se extienda. Bueno, entonces no todos son iguales. Entonces no diga que todos son iguales. Hay quienes están encargados dentro de la iglesia. Hay quienes son jefes, hay quienes predican, hay quienes guían, hay quienes orientan, hay quienes dan las órdenes. Entonces así también es en la iglesia. Pero la contradicción más grande es decir que no están en la iglesia católica porque no creen en la jerarquía, no quieren la jerarquía porque Cristo nos dejó jefe, que todos somos iguales. Pero cuando llegan a la iglesia de ellos, agarran una jerarquía y no es precisamente que Cristo dejó, sino aquel que él mismo se autonombró pastor. Y esto es lo incorrecto. Entonces nosotros tenemos que buscar ser conscientes de la realidad, de poder reconocer que en la gran familia del Hijo de Dios hay un jefe. Y si hay un jefe, tenemos que obedecer. Es para que nadie agarre por su propio camino. Es para que no nos dividamos. Uno por un lado, otro por otro lado, uno diciendo una cosa, otro otra, sino que todos sigamos a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida.
y hay alguien que nos indica el camino. Eso es precisamente la misión del Papa en la Iglesia, que nos va indicando el camino que es Cristo. Así es que, queridos hermanos y hermanas, vivamos esta bella experiencia que Dios nos da, la experiencia de fe que Él nos regala, de poder estar todos gustando y saboreando aquí con el Papa el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Es fantástico, es maravilloso para todos los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales en el mundo entero. Encuéntrese donde se encuentre. Un saludo lleno de alegría, lleno de fe, y diciéndoles a todos que vivamos con gozo la experiencia de ser cristiano, la experiencia de seguir a Cristo. Un saludo también a los hermanos separados que nos siguen a través de las redes sociales, que aunque no son católicos, me siguen. Un saludo. Ojalá este video les ayude para que ustedes se den cuenta que tenemos constancia en la historia. Y estas edificaciones son constancia de la antigüedad de la Iglesia, que nosotros, los católicos, venimos de Cristo, ustedes no. Estos días hemos ido al primer templo cristiano, donde los primeros cristianos pudieron congregarse después de que salieron de las catacumbas. ¿De acuerdo? Que vivían en catacumbas porque no les permitían vivir la fe y tenían que hacerlo a escondidas. Entonces aquí en Roma tenemos el primer templo del año 327, cuando Constantino se convierte y permite que se construya el primer templo cristiano, año 327. ¿Se imaginan? Y ese templo existe y está en manos de la Iglesia Católica. Y todas las edificaciones y todos los templos aquí en la Iglesia. Ojalá que algún protestante venga a Roma y pregunte de qué año es este templo, de qué año es aquel templo. Y verán que hay templos de 1000 años, 1500 años, 1700 años, hasta 1800 años. Imagínense ustedes, el primer templo, bueno, 1700 años, porque es en el año 327 el primer templo. Entonces, ¿se imaginan ustedes qué riqueza tenemos en la Iglesia? En la riqueza grande, pruebas tenemos. Pero para los protestantes, que a ellos no les importan las pruebas, sino las mentiras, pues la Iglesia Católica es la gran prostituta. No. Y luego, para los que están engañados diciendo que Constantino fundó la Iglesia, debo decirles que Constantino no era cristiano. Constantino era pagano, era un emperador. Y él era pagano, no era cristiano. ¿Y qué pasa? Cuando él se convierte, entonces, ¿a qué se convierte? Se convierte a cristiano. Sigue a Cristo, cree en Cristo, acepta a Cristo. Pero en ese tiempo no existían los evangélicos. En ese tiempo no existían los testigos de Jehová, no existían los pentecostales. En ese tiempo no existían los mormones, los adventistas. Solo existía la Iglesia Católica. Y solo los cristianos era la Iglesia Católica. Y se convirtió en la Iglesia Católica. Entonces él pregunta, ¿y qué tengo que creer? Ahí le enseña al bautizarse, ahí le enseña a ir a misa los domingos, ahí le enseñan que el Dios más grande no es el emperador, que más grande es Cristo. Ahí le enseñan que el día de Cristo es el domingo. Entonces Constantino, al convertirse, dice, bueno, como es la costumbre, la religión del rey, del emperador, es la religión del pueblo. Entonces yo me convierto a cristiano, todos tienen que convertirse a cristianos. Y es cuando Constantino entonces permite que se construya el primer templo cristiano. Y es cuando Constantino entonces permite que los cristianos públicamente puedan celebrar el culto, la Santa Misa. Es cuando Constantino permite que después de 327 años, o 300 años, 313 años, o lo que sea, el pueblo cristiano pueda salir de las catacumbas
y pueda abiertamente expresar lo que cree. Y ahí es entonces cuando se comienzan a construir los templos y cuando se comienza oficialmente y públicamente a proclamar el Evangelio abiertamente. Ahí entonces vemos cómo el cristianismo se extiende. Se celebra el día domingo, no porque Constantino lo diga, sino porque él se convirtió al cristianismo y el cristianismo celebraba el domingo como día del Señor, desde que Cristo resucitó, desde que se reunieron los primeros cristianos para vivir esa experiencia con el Señor, allá que dice San Juan, capítulo 20, versículo 19, estaban reunidos por miedo a los judíos el primer día de la semana. O Juan 20, 26, 8 días después estaban otra vez reunidos el primer día de la semana por miedo a los judíos. Y ahí se presenta Cristo. Y él, Cristo, se reúne con sus discípulos el día domingo. Y ahí en adelante entonces los cristianos comenzaron a reunirse los domingos, a escondidas, por miedo. Pero luego, cuando ya se le da la apertura, ya dejaron el miedo, ya pudieron celebrar todos los ritos del culto con alegría, con libertad y con fe. Hoy gozamos todos nosotros de esa bella experiencia. De verdad que tenemos la dicha de poder proclamar la palabra de Dios del Evangelio con plena libertad. Llegará un momento en que no podamos hacerlo. Bueno, ya ha comenzado precisamente la persecución para los que predican el Evangelio. En Nicaragua ya tenemos a Monseñor Ronaldo Álvarez, que es prototipo de lo que serán los cristianos en pleno siglo XXI, perseguidos, encarcelados e incluso asesinados por los comunistas, por los grandes imperios, por el nuevo orden mundial, por aquellos que quieren imponer una nueva ideología en el mundo o quieren imponer nuevas normas en el mundo, quitando las normas de Cristo, nuevas leyes, quitando las leyes de Dios. Les invito pues, queridos hermanos, en esta audiencia con el Papa, a ser valientes, a proclamar el Evangelio, aunque nos toque, como dice Cristo, dar la vida. Pues además, dice Cristo, nadie tiene más amor que el que da la vida. De modo que si verdaderamente tenemos mucho amor a Dios, pues tenemos que estar dispuestos a dar la vida, porque nadie tiene mayor amor que el que da la vida por su amigo, por la persona que ama. Y nosotros amamos a Dios y tenemos que ser capaces de dar la vida por Cristo si fuera posible. Un saludo a todos los hermanos en Venezuela, desde aquí, desde el Vaticano. Un saludo a todos los hermanos allá en Estados Unidos, que nos siguen a través de las redes sociales, que son fieles. Un saludo a todos los hermanos en México, que también nos siguen, en Perú, en Costa Rica, en todos los países del mundo que nos siguen. Pero también un saludo a todas las personas que colaboran con nosotros en esta obra de la evangelización que tenemos en Venezuela. Esta obra de caridad que llevamos, ayudando en el refugio de Las Palmas, allá en Venezuela, con los pobres, ayudando a los pobres, ayudando a los peregrinos. Muchos de ustedes colaboran, muchos de ustedes han sabido colaborar con la iglesia en Venezuela, con los pobres y con este refugio que yo voy llevando a cabo con la ayuda de ustedes. Dios les recompense. Debo recordarle a todos los que están siguiendo este video que deben suscribirse. Cuando ustedes se suscriben a este canal, entonces ustedes están apoyando la obra que estamos realizando. Pero no solamente suscribirse, darle me gusta, compartirlo con los demás,
De esa manera estamos evangelizando. Hagámoslo. No cuesta nada. Hagámoslo por amor a Dios y también por amor a la evangelización. Queremos ser testigos de Cristo en medio del mundo. Apoyemos estos canales que nos ayudan a evangelizar. Bueno, vamos a experimentar. Entonces ya el Papa está terminando y está dando los últimos saludos para dar la bendición al pueblo. Vamos a escuchar entonces el Padre Nuestro en el latín. Escuchémoslo. La oración por todos. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Era el Padre Nuestro en latín. Ahora nos preparamos para la bendición de Dios. Vamos a recibir la bendición de Dios de parte del Papa. Para todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sobre cada uno de nosotros, y nos acompañe para siempre. Amén. Ha sido un grato placer transmitir para ustedes.